hoy hay una libertad muy grande. A diferencia de los años 70 o de finales de los 60, en América Latina, te hablo específicamente de la región mía, digamos, si bien en los años 60 y 70 había una cierta obligatoriedad, eh, era necesario y casi que se exigía de los intelectuales y de los escritores tomar partido, se exigía una cierta militancia. Yo creo que hoy es algo más bien voluntario, es decir, te pongo el ejemplo concreto de Colombia, que es el que mejor conozco. En Colombia, la gran mayoría de los escritores somos columnistas de opinión. Digamos que el 80% en el diario El Espectador, que es un diario liberal de una tradición muy larga, un diario nacional, del que fue además, entre otras cosas, periodista García Márquez en su momento, etcétera. Y luego un porcentaje un poco más pequeño en el diario El Tiempo, que es un poco un diario más oficial, también de inspiración liberal. Pero casi todos los escritores colombianos, Héctor Abad, Piedad Bonet, William Ospina, Ricardo Silva, somos columnistas y eso implica o eso quiere decir que estamos pues semanal o quincenalmente opinando sobre muchas cosas que tienen que ver con la vida nacional, pero lo hacemos por voluntad, por convencimiento íntimo, no por una sensación de que sea obligatorio, porque quienes no lo hacen, hay escritores colombianos como Pilar Quintana o inclusive tal vez Juan Gabriel Vázquez, que no son columnistas y no pasa nada, es decir, nadie les exige al que no lo hace, ni nadie recrimina o busca, digamos, llevar hacia un punto a quien sí lo hace. Eso es algo que tiene mucho que ver con las influencias en América Latina. Ha habido una gran influencia francesa de digamos, de la participación del intelectual en el mundo, en la vida política. Es una influencia muy francesa que viene desde muy atrás, desde el caso famoso Dreyfus, Émile Zola, etcétera, y que se contrapone por completo a una tradición muy diferente como puede ser la tradición de la literatura anglosajona, en donde más bien en los países anglosajones tal vez les parece irrelevante la opinión de un escritor sobre un proceso político, son muy pocos, tal vez un poco más en Inglaterra que en Estados Unidos. En Estados Unidos sí es completamente irrelevante la opinión de un escritor con respecto a la política. Aquí en España es un poco mezclado, también es voluntario. Fernando Sabater, Javier Cercas, Arturo Pérez Reverte, ellos publican Javier Marías en su momento, es decir, opinaban de Rosa Montero, Almudena Grandes, Irene Vallejo ahora sobre todo más de temas literarios, pero en general yo creo que es algo voluntario, no existe obligatoriedad. A mí como lector me interesa mucho conocer las opiniones políticas de los escritores, pero es algo que me concierne, digamos, a mí individualmente. Me interesa un tipo de novela que podemos considerar, digamos, novela de realismo social. Es una novela que mira un poco el entorno, el contexto en el que el escritor está inmerso y que tiene que ver con las coordenadas un poco del presente. Eh, Cuando yo regresé a vivir a Colombia, me di cuenta de que existía casi, yo diría, un género de novela negra involuntaria. Y es que en cuanto tú te pones a mirar por la ventana y un poco a mirar lo que sucede en la sociedad en la que estás viviendo, de algún modo llegas casi de manera, inclusive, como te digo, involuntaria, a la novela negra, porque digamos, los traumas principales, los debates sociales, las contradicciones más notorias y más llamativas, pues en el caso mío como escritor, tienen todas que ver con casos en donde la corrupción, el crimen, en donde las múltiples formas de violencia que hay en Colombia se hacen presentes. Entonces es muy difícil escribir una novela, digamos, realista, de realismo social. Balzac, si viviera hoy en Colombia, novela negra, porque es imposible escribir un tipo de novela realista sin caer inmediatamente en ese, digamos, en esa especie de abismo. Eh,
que además a mí me interesa como novelista y inclusive como lector, me interesa un tipo de tradición de novela negra muy literaria, la novela negra como una especie de termómetro de una sociedad. Y cuando te digo muy literaria, pues me refiero a la novela negra que practican autores como Patricia Highsmith, como Henning Mankell, como Leonardo Padura, como la novela negra que hace 3 libros ha incursionado Javier Cercas. Es decir, es una novela que tiene los mismos elementos sobre la mesa que cualquier otro tipo de novela, de análisis humano, literario, individual, social, de reflexión sobre la literatura. A mí me interesa mucho uno de los aspectos de la literatura que más me atrae es la literatura que piensa la literatura, que reflexiona sobre la literatura. Y eso es algo que en la novela negra se había hecho más bien poco. Los grandes autores de novela negra en sus novelas negras también tratan de mover los límites de la novela negra, tratan de romper las fronteras y tratan de reflexionar sobre el propio género al mismo tiempo que lo hacen poniendo cosas nuevas. A mí ese es el tipo de novela que me atrae. Entonces, mis 2 últimas novelas, que son, digamos, en esta línea, Será larga la noche y Colombian Psycho, buscan esa, ese camino y nacen de la observación de lo que ha sido la vida en los últimos 5 o 6 años, en una Colombia convulsa como siempre, en una Colombia que siempre está cada semana al borde del fin del mundo, y en la que ocurren más cosas en un día que en Noruega en los últimos 25 años, ¿no? Sí, los falsos positivos es una de las historias más dramáticas y más crueles de la violencia en Colombia. Y en este caso, en el caso de los falsos positivos, los responsables y culpables es el ejército. En la época del presidente Uribe, del presidente Álvaro Uribe, año 2002 al 2010, en una guerra muy fuerte y muy sin cuartel contra las guerrillas, se incentivó a los soldados a producir bajas en el enemigo. Un positivo en guerra es una baja del enemigo. Entonces se les daba premios a los soldados que mataran más guerrilleros en los combates. Y los premios pues tampoco eran gran cosa, eran premios en dinero, pero no mucho, permisos exclusivos y especiales diferenciados los fines de semana, y sobre todo pues la posibilidad de ascender, etcétera. Y entonces pues obviamente no tardaron mucho en darse cuenta de que podían acceder a esos ascensos y a esas prerrogativas y a esos premios asesinando jóvenes pues que no tenían nada que ver con la guerrilla, pero poniéndoles el uniforme de la guerrilla para presentarlos. Por eso se llama falsos positivos, como positivos de guerra, pero que en realidad eran falsos, porque no eran guerrilleros, eran muchachos desempleados, algunos de ellos metidos en problemas de drogas, otros con problemas de retrasos mentales, que ellos sencillamente recogían y llevaban de manera, digamos, utilizando su uniforme y utilizando el hecho de que son la ley, y luego los mataban y los presentaban sus cadáveres como bajas del enemigo para ellos, que era la guerrilla. Entonces, pues es uno de los momentos de perversidad más grande y uno de los crímenes más gigantescos que ha cometido la sociedad colombiana en toda su historia. Colombia siempre se preció de haber tenido una democracia eh, que durante 200 años de vida republicana nunca tuvo una dictadura militar y que por lo tanto no hubo crímenes. Pues estos son crímenes que nos demuestran cómo si Colombia hubiera tenido una dictadura militar habría sido igual de sangrienta que las dictaduras del Cono Sur o que otras dictaduras del continente, porque pues es una solución absolutamente asesina y agravada además por el hecho de que son funcionarios del Estado, de que asesinaban con las armas que el Estado compra con mis impuestos y con personas asesinos, que reciben un sueldo que proviene también de mis impuestos, ¿verdad? Entonces es uno de los crímenes más abominables y más gigantescos y crueles y vergonzantes de la sociedad colombiana en las últimas décadas.
darle una perspectiva más literaria, aportar un elemento extraño y ver cómo se comportaba. Luego, como autor, una especie de deseo utópico de estar más cerca de mis personajes y al mismo tiempo la idea de que la presencia de un escritor a mí siempre me ha parecido que le da como una cierta nobleza a las historias. A mí me gustan las novelas en donde hay escritores, como por ejemplo El Cuarteto de Alejandría, Rayuela, eh, es decir, novelas en donde aparece un escritor muchas veces inventado que todos los demás personajes admiran. En este caso es un poco diferente porque obviamente el escritor forma parte del argumento y de alguna manera es una pieza clave para el argumento. Pero pensé que era, pues que podía ser una buena idea, precisamente por tratarse de una novela, entre comillas, novela negra, un elemento que le iba a dar una dimensión mucho más literaria de lo que hubiera sido de otra manera. Yo recomendaría muchísimo, pero muchísimo, la última novela de Guillermo Arriaga, se llama Extrañas. Es una aventura literaria profundísima, bueno, poderosa, muy poderosa, con una escritura absolutamente implacable, como es todo lo que escribe Guillermo, digamos, y mucho más en las últimas novelas, Salvar el Fuego y El Salvaje, pero referida a un tema totalmente nuevo, que yo no había visto que se tratara en la obra de Guillermo anteriormente, y por lo tanto me deslumbró realmente, me deslumbró. Bueno, otros libros que recomendaría, digamos, yo estoy en este momento en un festival literario que está repleto de autores. Recomendaría, por ejemplo, la última novela de Piedad Bonet, que es una novela bellísima sobre digamos, la edad adulta, sobre una historia de pareja, de una pareja que se jubila y la convivencia y las contradicciones y los debates, me ha parecido de una belleza sublime. Un libro además breve que se puede leer en una sentada y que me ha parecido extraordinario. Digamos, en otros temas o en otros tipos de libro, también, pues, digamos, de los compañeros de este festival, recomendaría, pues, obras de, por ejemplo, la escritora mexicana Guadalupe Nettel, que tiene, pues, digamos, una ya casi media docena de novelas extraordinarias y que ha hecho una reflexión muy poderosa desde el punto de vista literario sobre el cuerpo, sobre las relaciones de familia, que son realmente notables, ¿no? También ha pasado por este festival mi gran amigo y compañero de aventuras literarias, Héctor Abad, con su última novela, Salvo mi corazón, todo está bien, que también es una novela extraordinaria sobre la fragilidad del corazón, precisamente, y sobre también historias de familia, en fin, eh, mucha literatura, grandes novedades, mucho trabajo en generaciones cercanas a la mía, algunas más jóvenes y también en otras mayores, ¿no? Y como libro, digamos, de los que he leído de autores españoles, pues yo sigo bajo el influjo vertiginoso y maravilloso de El peligro de estar cuerda de Rosa Montero, que me parece una obra maestra de la literatura.